Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, profe, ¿cómo anda? Profe, ¿cómo le Hola, va? Indiana, Augusto. Profe, tengo la cámara apagada porque estoy esperando el cole para irme a mi casa. Recién salgo de trabajar. Bueno, Indiana, dale, dale. Hola, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien. Hola, Paulina. Hola, profe. Bueno, esperamos un ratito que se conecte algún compañero más y ya arrancamos, ¿eh?
Bueno. A ver. Bueno, buenas tardes de nuevo. Vamos a ir arrancando. Les voy a pedir nuevamente quienes puedan prender sus cámaras. Yo no sé qué toqué que no me anda, pero estoy acá. Ya estoy viendo cómo arreglarlo. Bueno, Andrea, está Yo bien. no puedo porque mi hermano me la robó para ir a hacer un examen. Bueno, Yo la aprendo, estoy re despeinada, pero bueno. no importa, Nasa. Gracias, Nasa. Bueno. Nosotros habíamos hablado la clase pasada. Hola, Paola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, ¿me escuchan bien ustedes? Sí, bueno. Que íbamos a hacer un trabajo práctico que esencialmente consiste en aplicar algunas de las herramientas teóricas que nosotros hemos estado charlando en estas últimas semanas para analizar alguna problemática, algún tema de la realidad cotidiana, de la realidad actual. Y un poco el objetivo del trabajo práctico es, por un lado, consolidar los conceptos de la teoría que hemos estado trabajando, ¿no? O sea, que ustedes, de alguna manera, bueno, se pongan a releer un poco los textos y los conceptos que hemos estado charlando. Y, por otro lado, aplicar, ¿no?, esos conceptos al análisis, ¿no? O sea, tiene como esos dos objetivos, digamos. Por un lado, consolidar los conceptos más, digamos, desde el punto de vista más teórico, pero por otra parte también intentar usarlos, ¿no? Intentar usar esos conceptos para entender algún problema, que en definitiva es el sentido que tiene el conocimiento en las ciencias sociales y el conocimiento en esta materia, ¿no? O sea, el sentido que tiene no es que ustedes junten teorías o conceptos que después no les sirvan, sino tratar de que esos conceptos se transformen en instrumentos, en herramientas que sirva para entender un problema de la realidad, e incluso les puede servir no solamente para digamos, entender un problema desde un punto de vista quizá más desde las ciencias sociales, sino inclusive desde un punto de vista más hasta del análisis periodístico, ¿no? O sea, herramientas de análisis, ¿no? Herramientas de análisis, herramientas teóricas de análisis que les puedan servir para entender un problema de la realidad social, ¿sí? Como es obvio, nuestros problemas, los que vamos a analizar o los que intentamos analizar, es usar esas herramientas, pero para entender o para tratar de analizar temas y problemas vinculados a nuestra área específica, que es la comunicación, ¿no? La comunicación, los problemas de comunicación, en el sentido amplio, o sea, no solamente entendiendo la comunicación como lo que ocurre a través de los medios tradicionales, sino también lo que ocurre a través de las plataformas, de las redes,
y también lo que ocurre en otros escenarios comunicativos, como puede ser en las calles, las plazas y las comunicaciones en las instituciones o las comunicaciones interpersonales, ¿no? En las relaciones humanas que vamos tejiendo. Así que bueno, ese es el sentido de este trabajo. O sea que ustedes lo primero que van a hacer, entonces, es definir, ¿no? Por ahí pensar un problema, pensar un tema comunicativo que pueda ser susceptible de ser analizado con alguna de estos conceptos. Lo primero que van a hacer es definir la herramienta que van a usar, es decir, primero tendrán que definir, bueno, lo que habitualmente en una investigación de ciencias sociales se denomina definir el marco teórico, ¿no? Definir el marco teórico suena así grandilocuente, no es que no es tan formal, digamos, pero sí es decir, bueno, definir el marco teórico quiere decir, bueno, yo voy a trabajar desde acá, digamos, o sea, poner en claro cuál es el concepto y la herramienta teórica que voy a utilizar. Entonces, primero las defino y digo, yo voy a trabajar desde acá, desde este marco teórico voy a hacer mi análisis, ¿sí? Entonces, lo primero es eso. Lo primero que hacemos es definir cuál es el marco teórico, cuáles son las herramientas, los conceptos teóricos que vamos a usar. Y después definimos cuál es el objeto de estudio. Habitualmente procedemos de esa manera en cualquier investigación social. Definimos el marco teórico, definimos el objeto de estudio y después lo que hacemos es unir uno con otro, ¿no? Definimos el marco teórico, definimos el objeto de estudio y después lo que hacemos es volcar ese análisis, volcar ese marco teórico al análisis de ese objeto de estudio. Ese es el análisis que nosotros vamos a hacer, el trabajo que queremos hacer, ¿sí? Nosotros lo vamos a hacer en forma de digamos, casi como si fuera una especie de ensayo, digamos, ¿no? O sea, no tiene aspiraciones de ser un trabajo riguroso, digamos, de ciencias sociales y demás, que necesitaría de otro tipo de metodología, sino simplemente es una exposición oral, que puede estar apoyada en videos que ustedes hayan encontrado y que les parezca que pueden servir como apoyatura, o pueden ser un PowerPoint que puedan también compartir y de alguna manera eso también los ayude para desarrollar la exposición. Lo pueden hacer solos o de a dos. Y el menú de herramientas teóricas, nuestra caja de herramientas teóricas, ¿no? Fundamentalmente lo vamos a usar, por un lado, los conceptos que estuvimos trabajando sobre la subjetividad, o sea, de qué manera la comunicación contribuye a la construcción de subjetividad, que eso lo vimos fundamentalmente a partir de la visión que tiene Max Weber, ¿no? Que definía un concepto que para nosotros es muy interesante y que sirve mucho en el análisis de temas vinculados a la comunicación, que es el concepto de representación social, ¿no? Entonces, el concepto de representación social de alguna manera sintetiza una forma de entender cómo es que se va construyendo la subjetividad, ¿no? Entendiendo la subjetividad, ¿se acuerdan ustedes? Como, ¿no? Digamos, una serie de componentes que tienen que ver con algunos aspectos racionales y otros más de tipo afectivo, ¿no? Una mezcla, si ustedes quieren, de elementos un poco más formales, más formalizados, que tienen como una estructura más lógica, y que tienen por ahí una construcción un poco más racional, como puede ser una ideología, ciertos valores morales, éticos, o una cierta filosofía, ¿no? Ciertos valores filosóficos. Y por otro lado, otros componentes que son más de tipo afectivo, ¿no? Todo eso forma parte de la subjetividad. Ahora bien,
¿De qué manera se va construyendo esa subjetividad? Bueno, Weber propone y de qué manera después esa subjetividad nos sirve para entender la acción social. O sea, como génesis, como forma de explicar la acción social a partir de esa subjetividad y de ese sentido, ¿no?, que subjetivamente le atribuimos a las acciones que protagonizamos. ¿Sí? Entonces, esta idea es una posibilidad, ¿no? Esta una primera herramienta. Unos compañeros, creo que lo habíamos hablado la semana pasada, del otro segundo, proponían hacer un análisis de cómo se ha ido construyendo o hay distintas formas de representación en torno de la palabra libertad, ¿no? O sea, seguramente si yo les pregunto a ustedes qué es la libertad, voy a obtener muchas y diferentes definiciones, ¿no? Por ejemplo, para vos, Paulina, ¿qué es la libertad? No sé qué pregunta. Tendría que pensarla, pero no sé. Sería muy lógico, pero libre de hacer, libertad de expresión, libertad de poder hacer lo que yo quiero, no sé. No sé cómo habría que pensarla. La libertad, por ejemplo, es libertad, pero con reglas. No es lo mismo libertad de hacer lo que vos querés, lo que se te cante el orto, que lo que ya está predeterminado, digamos, hay reglas que hay que cumplir. El lenguaje de Máximo fue muy libertad. Claro. Bien, Que, bueno, ese es el sentido, o sea, para cada uno va a ser, la palabra libertad va a ser diferente, va a tener diferentes conceptos y también las diferentes etapas o situaciones. Lo que pasa es que la libertad también es una construcción subjetiva, ¿o no? totalmente. Claro. Sí, sí. Mm, ¿Para vos, Andrea? Y hasta puede ser, qué sé yo, no tener novio es ser libre. Ajá. Eh, Interesante. Ajá. después, no sé, se podría decir que en el trabajo, si sos tu propio jefe, sos libre. Hay muchas formas de ver la En este libertad. caso que nosotros, por ejemplo, estamos conectados acá, también es libre, o sea, somos libres de estar acá en este momento o no. Ujú, ujú. Sí, sí. Bueno, pero ahí, digamos, y es como que van apareciendo, ¿no? Como distintas, ¿no? Andrea dice no tener novio es ser libre. Paulina dijo eh, hacer lo que quiero. Máximo dijo, bueno, pero hay reglas. Sería una libertad con reglas, la de Máximo. ¿Vos, Paola? ¿Estás por ahí, Paola? Hola, medio que se me corta porque estoy en el trabajo. Sí, ¿qué me Ah, decías? bueno, no, ¿podés hablar? Si no, seguimos, seguimos. No es libre, Paola, en este momento. ¿Eh? Bueno, ¿Qué es bueno, para mí nada, la no tenés problema. libertad? Y No, estábamos para mí la hablando de libertad... qué es la libertad. No, eso sí, 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 escuché hasta lo que le dijiste de Máximo, que era como una libertad con reglas. Para Claro. mí es Andrea dice que, por poder... ejemplo, vos no sos libre en este momento. Sí, soy libre porque estoy en la clase y estoy en el trabajo. Sería eso, poder en lo personal sin condicionamientos. Ujú.
¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos, te escuchamos. Ah, Alguien que sí, no. alguien que debe trabajar 8 horas por día, de lunes a viernes, ¿es libre? Yo creo Para que mí está sí, en la porque uno libertad de elige elección. Para mí está en elegir, la claro. libertad de elección, claro. Poder elegir, poder decidir sin condiciones. Poder Lo que decidir quiero hacer sin es trabajar. condicionamientos. Ujú. Claro, si lo que quiero es trabajar o quiero, no sé, no hacer nada. Pero Poder. hay diferencia entre querer trabajar y querer ganar plata para sustentarte. Entonces, capaz que vos podés ir a trabajar, pero porque lo tenés que hacer y no porque vos quieras. ¿Se puede ser libre si uno no tiene una buena cuenta en el banco? Sos libre, Creo pero que sí, no te creo que puedes... sí, porque no es que la libertad está atada a lo material, Libre simplemente está sí. atado a los deseos y ambiciones de la persona. Mirar a Tarzán. Ujú. Sí, Hoy Pilar, ¿qué estás ibas a a full, decir? Maxi. No, eso, que sos libre, pero por ahí podés estar limitado. Por ejemplo, no sé si te querés dar un gusto, no tener otro sustento económico o algo así. Ujú, ujú. Muchos, para muchos, por ejemplo, la idea de la libertad está asociada ¿no? a poder moverse, ¿no? Libremente, ¿no? Asociada a poder, bueno, circular, ir a un lugar, ir a otro, poder moverse, ¿no? De hecho, cuando nos meten preso, lo que nos restringen, ¿no es cierto?, es la posibilidad de desplazarnos, ¿no es cierto? No podemos desplazarnos, tenemos que estar en un lugar, estamos encerrados, ¿no? Y la idea de libertad está en muchas personas como asociada entonces a esa posibilidad de desplazamiento, de moverse de un lugar a otro. Como pasó ahora con la pandemia. Claro, Estábamos también. privados de esa libertad de poder salir, juntarnos con nuestros amigos y demás. Ir Por a eso te cruzar. digo que por ahí la libertad tiene reglas. Lo que pasa es que nosotros no vivimos Pero hay gente solo que lo en hizo, hay claro, en gente que una salió. isla. Uno no vive aislado en una isla solo y es libre completamente. Hay ciertas pautas, ciertas reglas. Vivimos en sociedad, en una comunidad armoniosa, teóricamente, y hay pautas y reglas a seguir para que esa libertad funcione. Para Bien, que haya pero un orden social. Todo el Claro, mundo. como que en la democracia en la que vivimos, que para mí también es la palabra libertad está muy asociada, está ese cierto, está esa, que serían las leyes para regular el comportamiento y vivir en armonía, como dice Indu. bueno, para otros, recién Andrea planteaba un esquema, ¿no? Decía, libertad es no tener novio, por ejemplo, ¿no? Pues Paola hacía referencia a poder elegir, ¿cómo dijiste, Paola? Poder elegir sin condicionamientos. Poder Obviamente elegir. siempre hay algunos No, pero digo, pero ahí, dentro de las opciones que tenemos, ahí se poder elegir introduce, lo que uno quiere. ajá, ajá, entre las opciones que tenemos. Y digo, porque ahí se introduce otra dimensión, ¿no? Que recién, bueno, Andrea, que tiene que ver, que lo metí Andrea en relación a, por ejemplo, el tema de la sexualidad, ¿no? Que nadie lo había mencionado, pero que formaba una parte, que indudablemente es un aspecto central de la vida de cualquier persona y de la vida en sociedad, ¿no? Eh, ¿Cómo es eso, digamos? O sea, bueno, Andrea tiene una idea, hay otras ideas, ¿no? Respecto de la libertad en relación a la sexualidad. ¿Tiene que ver con la sexualidad la libertad o no? Sí, también esas personas que se perciben como
qué sé yo, por ejemplo, un hombre que se perciba como mujer y que la sociedad te impuso que en el DNI por tener genitales vos te tenés que poner que sos masculino, pero ahora ellos pueden elegir que si se perciben como mujer, pueden cambiarse el DNI y ponerse que son mujer. Ujú. Esas cuestiones que se están dando ahora, digamos. Sí, y Me además, parece que el tema de la sexualidad es una construcción y es un condicionamiento social que hay, porque nadie se tendría que percibir libre de ser lo que quiere. Me- o sea, no tendríamos que dar explicaciones si somos heterosexuales, homosexuales. Porque refiere a un solo aspecto de la persona, que es el sexual, nada más que como es un tema tabú, está. y también, digamos, la idea, ¿no? de cómo construimos nuestras relaciones, digo, no solamente las opciones, digamos, de género que ustedes mencionaban, sino también eh, el deber de, digamos, las parejas monogámicas, ¿no? Eh, que además deben ser para toda la vida, según así se sostiene, ¿no? En buena parte de, digamos, de la construcción social, inclusive hasta en las películas, ¿no? Es como que uno se conoce el amor, comillas, Sí, porque hay verdadero. una construcción total también sobre lo que es Ujú, el amor. ujú. Sí, pero es eso, hay una construcción social de lo que debería ser el amor, de cómo debería funcionar entre dos personas o más. Bueno, la idea de la libertad también es una idea que ha sido también muy, eh, digamos, tiene un trasfondo político muy fuerte también, ¿no? Porque según quien la diga y según el contexto teórico, el contexto político, social, libertad significa cosas muy diferentes, ¿no? El himno argentino comienza diciendo libertad, ¿no? ¿Y qué quería decir libertad en ese momento? De ser un Estado soberano, autónomo, independiente y dejar de ser una colonia. Claro, hablaba específicamente de eso, ¿no? A ninguno de los aquí presentes se le ocurrió plantear de que la libertad tenía que ver con algo de eso, ¿no? Ahora, si esta misma pregunta yo se Pero si la hago. hablamos del país, sí. Si hablamos del No, está país, bien, pero un país cualquiera. necesita ser independiente en la salud, en la economía, en la educación, en lo económico, Me parece que en lo... asociamos más el concepto de libertad como un concepto individual. Es como que se asocia más a una cuestión individual del ser humano que a una cuestión en comunidad, más allá de las reglas y las pautas que hayan para llevar adelante esa libertad. Sí, o sea, pero eso no ha sido siempre así, ¿no? Es cierto que ahora la libertad parece, va, todos, digamos, cuando yo le pregunté sobre la libertad, lo asociaron, digamos, a algo, ¿no? Individual. Yo no lo pregunté necesariamente desde ese punto de vista, simplemente les pregunté qué era para ustedes la libertad, ¿no? Eh, y podría haber, eventualmente, seguramente, si esa misma pregunta nosotros la hacemos en otro contexto, eh, en otros lugares, pueden tener respuestas diferentes. En el mundo actual parecería que el tema de la libertad, ¿no? Está también, según el lugar y con la pandemia de por medio, eh,
la palabra libertad empezó también a tener unas connotaciones diferentes a las que tenía antes de la pandemia, ¿no? Pareciera también que a partir de la pandemia la palabra libertad empieza a tener una representación diferente a la que tenía antes de la pandemia. Porque ahora también se lo asocia a la responsabilidad tanto individual como social, la cuestión de la libertad. O sea, uno puede ejercer su libertad en tanto con su accionar individual no perjudique a otros. Entonces, en pandemia toma ese matiz la palabra de responsabilidad social. Claro. Yo preguntaba también lo del trabajo de las 8 horas, ¿no? De trabajo, porque también el trabajo es una opción, forma parte de la libertad. ¿Somos libres de trabajar o no trabajar? Y si uno busca su subsistencia, no, tenés que trabajar porque tenés que tener un modo de sustentarte económicamente, si es algo que vivas de renta. Hmm. ¿Vieron La Casa de Papel? Sí, ¿Vieron? estamos viendo. Yo sí, profe. Ayer terminé la 5ª temporada y no, chao. Mi hija lloraba, yo no, pero mi hija lloraba mucho. ¿Cómo no va a llorar con la muerte de Tokio? Estoy llorando, profe. Bueno, ahí Berlín, ¿vieron que habla sobre la libertad con su hijo? ¿Qué le dice? Creo que era algo así como que podía elegir trabajar para el sistema o trabajar o para él, algo así, no me acuerdo muy bien. Sí, o ser libre, le dice. O ser libre. Podés elegir entre trabajar para el sistema o ser libre. Y como que él le estaba enseñando la forma de ser libre. Que él no le había enseñado otras cosas, pero que le iba a enseñar a ser libre. Que le iba a Bueno, ahí, enseñar lo que nadie le había enseñado. que era cómo ser libre. Bueno, ahí tenés una idea también. Y también lo asociaba a la idea de sentirse poderoso. Sí, sí. Bueno, este, por ejemplo, es un problema interesante para que podríamos trabajar desde el punto de vista, algunos podrían intentar analizar desde el punto de vista de la comunicación, o sea, de la representación de la subjetividad, porque las apelaciones a la libertad y los discursos que apelan a la libertad hay muchos últimamente en las plataformas, en las redes y también en los medios. Escúchenlo a Milei un ratito. Bueno, ese es otro, ¿no? Ese es un corrimiento interesante, ¿no? Porque interesante en el sentido de que que un fascista apela a la libertad no deja de ser, digamos, llamativo. Que se apropie, digamos, de la palabra libertad, ¿no? Trump también apelaba a eso. Y Bolsonaro en Brasil también apela a esa palabra. Por eso digo, me parece que es una palabra que es interesante, que tiene, fíjense, cómo varían, digamos, ¿no? Las representaciones de lo que es la libertad. Lo mismo pasa con Afganistán ahora y las mujeres, la También, parte de libertad. también. Bien, ahí es interesante eso. Em,
¿Qué podés contarnos de Paulina de eso? Por si alguno no conoce qué es lo que está pasando. No sé, que la parte de las mujeres, la parte en sí de todos los ciudadanos, porque tanto los hombres también tienen este problema de tener libertad ahora por la toma de los talibanes. Bueno, ahí tenemos también otra forma de... Seguramente ahí la conceptualización, la representación de lo que es la libertad también, ¿no? Tiene como unas connotaciones bien específicas. Bueno, esto podría ser, ¿no? O sea, de qué manera subjetivamente vamos construyendo a través de la comunicación, a través de los medios, a través de las plataformas, se van construyendo representaciones de la libertad, ¿no? Recuerden que la representación, ¿no?, tiene que ver con dos aspectos. Por un lado, un aspecto más, que podríamos decir, subjetivo, perdón, digamos, sí, podría ser subjetivo, pero no quiero usar esa palabra en el sentido de, tiene que ver más con los deseos, con el deber ser, y otra parte tiene que ver con la real, ¿no?, con la realidad tal cual es, podríamos decirlo entre comillas, ¿no? Entonces, la representación tiene ese doble componente. Bueno, esa sería una posibilidad, ¿no? Después, nosotros podríamos trabajar también utilizando este concepto de poder simbólico que estuvimos viendo con la ayuda de Pierre Bourdieu, ¿no? Te hago una pregunta. ¿Se Sí, Diana. pueden interrelacionar y asociar los conceptos? Sí, sería muy bueno si lo podemos hacer, estaría bárbaro. O sea, agarrar un tema, una problemática, y empezar con esta cuestión, el análisis de la construcción subjetiva. Por ejemplo, si tenemos un tema de poder simbólico, ir haciendo como una correlación. ¿Se puede hacer eso? Sí, se puede. Se puede. Por Seguramente va ejemplo, a ser. el tema de esto que está pasando en Afganistán tiene varios puntos de que estamos analizando nosotros. ¿Puede ser un tema como para desglosarlo y ir explicándolos? Sí, lo único siempre, cuando hagamos los análisis del tema que tomemos, siempre tenemos que buscar, digamos, el costado comunicativo, digamos, ¿no? O sea, de cómo a través de la comunicación o en la comunicación se va construyendo esa representación, ¿no? Tratar de ir analizando de qué manera se va construyendo la representación, por ejemplo, en este caso hablábamos de la libertad, pero se puede hacer otras cosas. En el caso de Afganistán, por ejemplo, ahí se podría, digo Afganistán, pero también en la Argentina también hay situaciones perfectamente analizables desde ese punto de vista. Pierre Bourdieu trabaja esta idea del poder simbólico, ¿no? Y una de las cosas que él utiliza, digamos, como ejemplo para, para ese concepto de poder simbólico es la construcción, digamos, de lo masculino versus lo femenino, ¿no? O sea, cómo a través de la comunicación, de los símbolos, vamos construyendo y vamos ordenando de alguna manera la conducta social y definiendo, bueno, esto es lo masculino y esto es lo femenino. Entonces, ¿no? Es como que el poder simbólico es el poder, habíamos dicho, el poder simbólico es poder de orden, es poder de ordenar a través de los símbolos, ordenamos lo que es propio
del género masculino lo que es propio del género femenino, ¿no? Y entonces los símbolos sirven para organizar y ordenar, ¿no? ¿Y de dónde viene, ¿no? Decíamos, esa capacidad de orden que tienen los símbolos, las palabras? Bueno, proviene de la estructura social, decíamos. Em, porque, digamos, ¿por qué, cómo es que se atribuye ciertas características a lo femenino y ciertas otras a lo masculino? ¿Qué es lo propio? ¿Hay algo que es lo propio de lo masculino y de lo femenino, digamos, eh, de forma inmanente, en sí mismo, esencialmente? ¿Hay una esencia masculina y una esencia inmanente femenina que perdure, eterna? Eso ya es una pregunta. No, no lo hay. No lo hay, dice Paola. Yo coincido con Paola. Para Indiana mí no lo también. hay. Ajá. Es más lo que se le da, que es una construcción cultural y social, a esa diferenciación que lo que realmente es esa diferenciación. Ujú. No hay algo que diferencia a los hombres de las mujeres. Y más allá, O a a lo ver, más allá de femenino, la a lo anatomía, femenino de lo masculino. Ahí está, ah, pongámoslo en esos términos. porque si vos me decís que hay algo que lo diferencia, sí, la anatomía. La anatomía nos diferencia, pero después todo lo demás es una construcción social que nos diferencia. Que la mujer tiene que ser femenina, que el hombre es rudo, es fuerte. Son todas construcciones sociales para mí. Ujú. ¿Todos están de acuerdo en eso? Capaz es un ejemplo boludo, pero, por ejemplo, hoy estaba en el gimnasio y no podía levantar un disco, no podía sacar un disco de una máquina y tuve que llamar a un hombre, y pudo, ¿entendés? Y nunca se te ocurrió llamar a otra mujer que estaba al lado tuyo que tal vez lo podía sacar. Esa asociación cultural y social que nos inculcaron de que el hombre tiene más fuerza hace que las elecciones que tomemos sean de esa manera. O sea, Andrea eligió a un hombre para que le venga a correr la pesa. No eligió una mujer que estaba al lado de ella haciendo lo mismo. Todas esas construcciones sociales son las que te van condicionando y determinando, y lo que hace que no se que a la hora de preguntar esta pregunta que vos decís, Ale, o sea, creamos que hay una diferenciación de femenino y masculino. Para mí. Ahora yo pregunto, y acá voy a ser de abogado del diablo. ¿Los hombres tienen más fuerza o no? No, es indistinto eso. Ujú. Andrea no está tan convencida, me parece. Y es que yo siendo mujer no pude. Por Bueno, eso. André, pero podría haber habido otra chica en ese mismo lugar que capaz pueda tener un poco más de fuerza que vos o otra contextura física y capaz que se te daba por preguntarle a ella, si Claro, es que es no que había un yo hombre ahí. juzgué por la contextura física y como vi que no me iban a poder ayudar, excepto que hagamos el trabajo entre dos, pero como que fui a lo fácil y busqué a un vago y que hizo así y sacó las cosas. Bien. Bueno,
Ahora, y desde el punto de vista, podríamos decir, digamos, biológico, ustedes decían, hay La diferencias. la diferencia es que la mujer tiene la capacidad de concebir Ujú, y el ujú, hombre no. ujú. Y a partir de eso O sea, ser madre, no concebir, sino el hecho de dar luz a una vida. Ujú. Esa es la diferencia biológica. Bien. ¿Y quién establece, digamos, porque efectivamente hay una idea sobre lo masculino y lo femenino, donde lo masculino, como decía Andrea, está asociado a la fuerza, ¿no? ¿no? Y lo femenino, por ejemplo, a la sensibilidad, por decirlo de una palabra, ¿no? Como que la belleza sería el ámbito de lo femenino y la fortaleza sería el ámbito de lo masculino, podríamos decir. O también eh, las... Esto ha ido cambiando, por supuesto, pero las ciencias más duras, no me refiero qué sé yo, la construcción, la ingeniería civil, la ingeniería mecánica, parecería, ¿no? Lo masculino, y del otro lado psicología, bueno, comunicación, amplia mayoría, Docencia. docencia, eh, casi todas las disciplinas que tienen que ver con la representación, ¿no? Es decir, que tiene que ver con la presentación, digamos, también vinculado más a lo femenino. Es como que de alguna manera hay una construcción, hay un poder simbólico, ¿no es cierto?, que nos organiza y dice, bueno, esto va para allá, esto va para allá. Bueno, de alguna manera entonces, inclusive desde que somos chicos, ¿no? No me acuerdo si era acá creo que era una de ustedes, creo que era en este curso, que decía que cuando era chica quería que le regalaran una pelota y no se la regalaban, porque le decían que no era para una nena. Yo había hablado de que no me dejaban trepar un árbol. Andrea había dicho que no le Lo mismo, dejaban trepar los árboles. lo mismo de chico, una muñeca. Si vos vas a jugar con tus amigos, abre los barrios con una muñeca, se te cagaban de risa. Claro, exacto. Sí, eso sí que era Pero súper cool. con G.I. Joe podés jugar tranquilo. O con como es los Max Steel, podés jugar tranquilo. Claro, bueno. Bueno, todo eso, digamos, son símbolos, ¿no? Todo eso eh, son símbolos que van organizando la vida social. Entonces, en la oposición entre lo masculino y lo femenino, y después ya cuando vamos un poco más concretamente en la realidad cotidiana de todos los días, también nos encontramos con apelaciones y discursos, tanto en las redes sociales como en el discurso de los medios, ¿no? Acerca de lo que es lo masculino y lo femenino, ¿no? Lo que es propio de un género, lo que es propio del otro. Bueno, eso también es un problema que nosotros podríamos, ¿no?, de alguna manera intentar entender desde el punto de vista de Bourdieu, o sea, de cómo se va construyendo esa diferenciación desde el punto de vista simbólico, que es comunicación, ¿no? Y después Y la otra cosa otra... que se podría analizar de Bourdieu, pregunto, como para Sí, Andrea. encarar el trabajo, es Sí, el tema Andrea. de las clases sociales. Sí, perfectamente. Bourdieu trabaja mucho sobre eso. Digamos,
la pertenencia de clase tiene que ver, por supuesto, con elementos estructurales, o sea, provenientes de la estructura social, quiero decir, ¿no? Pero también tiene que ver con elementos que podríamos decir subjetivos, simbólicos, donde juega un papel muy importante el aspecto o los rasgos simbólicos en la pertenencia de clase, ¿no? Entonces, Y aparte la estigmatización de la pobreza, por ejemplo, la pobreza digna a la pobreza de la indigencia. Esa comunicación de disfrazar la pobreza cuando te dicen un niño se va caminando 15 cuadras por el medio de una vía hacia la escuela en pata porque quiere aprender. sí. La romantización de la pobreza también. Y en eso tiene que ver también la cuestión simbólica, el poder simbólico y el poder real que tienen los medios de comunicación de instalar determinados conceptos y que la sociedad los apropia. Sí. Bueno, ese también es un problema interesante que podríamos también, ¿no?, analizar utilizando estas herramientas. Y después nosotros habíamos hablado también sobre de qué manera la comunicación sirve como escenario y también sirve como herramienta para la construcción de la hegemonía en las sociedades modernas, ¿no?, entendiendo la hegemonía según y en los términos que lo define Antonio Gramsci, como una manera específica de uso del poder, donde el elemento central es el consenso y no la coerción, aunque la coerción también está presente, pero más aleatoriamente o con un lugar que no es el preponderante, porque si no ya deja de ser hegemonía, ¿no? Y ese problema, o mejor dicho, esa conceptualización nos sirve mucho para entender las tensiones sociales, las disputas sociales, los conflictos sociales que se dan y cómo se procesan simbólicamente los conflictos sociales, ¿no? Los conflictos sociales que para Gramsci tienen como origen la desigualdad y que esa desigualdad genera tensiones y disputas en conflictos a veces más abiertos, a veces menos abiertos, que se dirimen en distintos escenarios comunicativos. Un escenario puede ser las plataformas, las redes, otro escenario puede ser los medios tradicionales, otro escenario son las calles, las plazas, ¿no?, donde se dirimen esas disputas simbólicas, ¿no?, entre distintos actores que buscan imponer una forma, ¿no?, de ver la sociedad más acorde a sus intereses, ¿no? Y buscar el modo en que sus intereses particulares sean percibidos como expresión del interés general, ¿no? Bueno, nosotros estamos en un contexto electoral en este momento, y las elecciones son uno de esos momentos o uno de los escenarios en los cuales se dirimen las tensiones sociales, ¿no?, los conflictos sociales. Bueno, eso también puede ser un elemento interesante un problema interesante para analizar desde este punto de vista. Igual las elecciones del domingo generaron más disputas de las que había, te digo, dentro del propio gobierno. No, bueno, pero es que en realidad las tensiones, o sea, los procesos electorales en realidad
es una herramienta más, o sea, es un escenario más desde nuestro punto de vista, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de la construcción de hegemonía, ¿no? Los procesos electorales son un escenario más en los cuales eh, en los cuales se dirimen esas disputas. Pero esto digamos, una disputa que no termina el día de las elecciones, sino que simplemente las elecciones cristalizan un momento, pero inmediatamente eso se transforma al día siguiente en una nueva disputa simbólica, que es la disputa por el sentido de lo que ocurrió el día anterior, ¿no? Entonces, eh, todos los días se va construyendo hegemonía. Todos los días esas tensiones se expresan de distintos modos en distintos escenarios. Y el escenario electoral es un escenario donde de alguna manera en un día se cristalizan, ¿no? Pero eso inmediatamente al día siguiente hay nuevos escenarios que se abren a las disputas por la hegemonía. Que por supuesto lo que ocurre en las elecciones es un punto importante, pero inmediatamente empiezan a ocurrir otras cosas, ¿no? Y otras disputas. Bueno, eso sería quizá un poco la tarea del trabajo práctico. Profe, le hago una consulta. ¿Este trabajo se presenta virtual o de manera presencial? Yo había pensado en hacerlo virtual, pero si ustedes prefieren presencial, podríamos buscar la manera de que sea presencial. Nosotras con mi ¿Para compañera cuándo habíamos es? pensado poner acá el PowerPoint, tipo mostrarlo Claro. por acá y así. Sí, acá tiene a favor eso, digamos que por ahí podemos utilizar algunas herramientas fácilmente, ¿no? Un PowerPoint, un video, qué sé yo, que lo subimos acá y lo podemos, en ese sentido, puede resultar fácil compartir algunos elementos y qué sé yo, técnicos. ¿El Así que tiempo bueno, de sí. exposición? Y bueno, yo había pensado, yo les había dicho una exposición de 10 minutos, puede extenderse un poco más, 15 minutos, ¿sí? O sea que es una exposición breve, ¿Y ¿no? cuándo se entregaría? Bueno, habíamos dicho la semana que viene, pero puedo hacer una excepción y hacerlo la otra. Ay, sí, por favor. Bueno, puede ser. La otra es feriado, sería la otra, ya en octubre. Ajá. No tenemos mucho tiempo ya, porque nosotros tenemos que entregar las notas el 5 de noviembre. Este es un trabajo práctico e inmediatamente después del trabajo práctico ya vamos a tener que estar pensando en poner la ¿Por fecha qué para el parcial y feriado la semana que recuperatoria. viene? Por ¿Cómo? el 30 de septiembre es el Día del Patrono de Santa Fe. Pero Ah, cae miércoles. ¿No? Cae jueves. Ah, 29 cae miércoles. Es jueves, efectivamente, 30 de septiembre, jueves. Ese día no hay actividad, decís vos. Mira vos, no lo tenía No hay presente. actividad. Bueno, Presentaríamos el 7 de octubre. o sea que si no es la semana que viene, ya pasaríamos para el 7 de octubre. Y nosotros vamos a tener seguramente que tomar el parcial y El 21. el 21, como mucho. Sí, el 21 de octubre seguramente, sí. Ya pueden ir agendándolo. ¿Eh? O sea, el parcial el 21 y el 30 las exposiciones. Sí, pero acá Indiana nos dice que es feriado. Entonces el trabajo se entrega el 7 de octubre. Sí, Y el 21 el parcial. y el 21 el parcial. Genial. Ujú. Sí, porque parece que falta mucho, pero vamos a ver que no nos quedan muchas clases. Bueno, entonces
agendado ya, yo después lo voy a subir al Classroom, pero 21 del 10, entonces va a ser el parcial. Y seguramente el recuperatorio tendrá que ser 15 días después, o sea que estaremos hablando ya 28, sería la primera semana de noviembre. Profe, la parte de promoción de esta materia, o sea, el primer parcial, o sea, entró en la instancia de promoción, ¿ya no influye el segundo o sí? Sí, tenés que tener promedio de 8 entre los prácticos y los parciales. Si ponele, profe, apruebo este trabajo práctico, pero el primer parcial o el recuperatorio no lo aprobé. No, no promociono, o sea. Una cosa es la promoción, otra cosa es la regularidad. Ah, ok. O sea, la regularidad la obtenés aprobando con 6. Esa es la regularidad. La promoción es con 8. ¿Eh? Para la promoción tenés que tener los 2 parciales con 8 y trabajo práctico también con 8. ¿Sí? Después tenés la regularidad con 6. Y si no aprobás, bueno, ahí sos alumno libre. El alumno libre puede rendir también a fin de año la materia. Lo rinde en condición de libre. ¿Mm? ¿Estamos? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá de esto? ¿Del trabajo práctico estaríamos? Bien. El ¿Fueron trabajo tomando? práctico sería explicarlo desde, o sea, explicar algo que pasa desde la teoría. Sería eso. ¿Vos querés que empecemos todo de nuevo? No. En síntesis. O sea, tomar algo Tenés que de la hacer actualidad marco teórico. Marco teórico. O sea, marco teórico. O sí, sea, qué usted Tiene no 3 propone. pasos. conceptos voy a usar Tiene para 3 analizar pasos. un caso. A ver, se los defino nuevamente en 3 pasos. 3 pasos. Punto 1. Un marco teórico. Ahí ustedes definen, bueno, cuáles son los conceptos teóricos que van a utilizar. Punto 1, marco teórico. Punto 2, objeto de estudio. Este es el problema que voy a estudiar. Tercera parte, aplico ese marco teórico al análisis de ese objeto de estudio. Ustedes van a hacer una exposición oral en la cual tienen que estar estas 3 partes. Primero, tienen que presentar el marco teórico. Segundo, tienen que presentar cuál es el objeto de estudio. Tercero, aplicar ese marco teórico al análisis de ese objeto de estudio. ¿Sí? O sea, son 3 cosas, 3 pasos, digamos, por decirlo así. Después de ese ¿Esto trabajo, se ¿se entrega lo escrito? mandamos por mail? Ustedes hacen una exposición oral y me entregan a mí un informe escrito. ¿La presentación de Power también la Sí, entregamos? me entregan todo. Si hay un video, me pondrán un link, si es algo que está en internet. ¿Eh? Me entregan entonces, hacen la exposición oral, 10 minutos, 15 minutos, y entregan un informe escrito ese día. ¿Y qué tiene que tener el informe, profe? Esto mismo que acabo de decir, Ah, ok. estas 3 cosas. ¿Eh? O sea, el informe sería la versión escrita de la exposición oral que ustedes van a hacer. O sea, justificar nuestro ejemplo con la teoría, digamos, volcarlo a eso. No O sea, sería justificarlo la palabra. Sería, insisto, definimos el marco teórico. Ahí, cuando definimos el marco teórico, lo que hacemos es, vamos a leer los textos, revisamos los apuntes que hemos tomado, si alguno ha grabado las clases, bueno, revisamos a ver lo que hablábamos en las clases y definimos las herramientas teóricas que vamos a usar.
Después presentamos el problema, el objeto de estudio. Tercero, aplicamos lo primero a lo segundo y hacemos el análisis de ese objeto de estudio a partir de esas herramientas teóricas. Y acá podemos tomar a cualquier autor, A tanto cualquiera de estos Bouvier, tres que estuvimos Marx. viendo. Bien. A cualquiera de estos tres que estuvimos viendo, que charlamos recién. ¿Se puede hacer mención a los autores que vimos antes de las vacaciones? Sí, si quieren hacer mención, pero digamos, este trabajo práctico tiene que ver con estas teorías que vimos en este cuatrimestre. O sea, con lo que vimos de Weber, con lo que vimos de Gramsci, con lo que vimos de Bourdieu. ¿Sí? O sea que el sentido del trabajo es que, digamos, por un lado, nos obliga a hacer, digamos, un trabajo de conceptualización, o sea, de consolidación de los conceptos teóricos. Y hacer un trabajo práctico de aplicación de esas herramientas teóricas. Y después vamos a practicar también, nos sirve para practicar cómo exponemos y cómo escribimos. ¿Eh? O sea que vamos a poner en juego varias cosas. ¿Eh? Que además es lo que hacemos en nuestro trabajo también como comunicadores, ¿no? En nuestro trabajo como comunicadores se supone, se espera que seamos capaces de hacer eso. O sea, que seamos capaces de analizar un problema de la realidad, ¿no? Así que bueno, esa sería un poco la idea. ¿Está respondido la cosa, Paola? ¿Pilar? Profe, y después en el parcial quedamos, estos autores, ¿no falta ninguno? No, ahora vamos a seguir dando algo más. Pero sí, vamos a dar estos autores, sí. ¿Weber va a entrar? Sí, va a entrar. Porque ese ya había entrado, ¿Ya lo creo. tomamos en el otro? Sí, lo de Sí, ya acción. entré en el Ah, otro. tenés Weber razón, sí. sí. Sí, no, entonces no. Tenía la idea de que no lo habíamos tomado todavía. Sería de lo de De, desde redes para adelante. Exacto. de todas maneras, estaría bueno después que hagamos como un repaso de los temas que entrarían, Sí, no como hay hicimos problema. para el primero. Sí, no hay drama. Por ahí lo podemos hacer la clase que viene, que todavía la vamos a tener. Sí, no hay drama. Porque aparte ahora vamos a ver vamos a empezar a ver otra cosa. ¿Y los finales son muy complicados? ¿Son Como la orales? materia. Depende de si somos muchos o no. Si somos muchos, por ahí lo hacemos escrito, y si no somos tantos, lo hacemos orales. ¿Qué les gusta Profe, más, y los escritos o orales? Presenciales, eso sí, los exámenes van a ser presenciales, eso ya lo saben, ¿no es cierto? Yo Orales, creo que es mejor oral. ¿Eh? oral, ¿Oral les gusta más? sí. Mira Y vos. los que, profe, y los que promocionan, vamos, nos tiramos a la promoción una vez que promocionamos, ¿hay un coloquio o algo? Sí, un O coloquio final. No, ya está. Sí, pero es, digamos, es casi formal. Ah, bueno. Lo que sí, bueno, los exámenes van a ser presenciales, eso sí, ya no, estos exámenes que vienen ya no van a ser virtuales. Bueno, ¿lo van a poder hacer? ¿Cómo lo ven? Mal. ¿Por qué mal? No, vamos a ver qué sale nomás. Yo creo que puede ser muy interesante. Está bueno, me parece, va, no sé, qué sé yo. Me parece que está. a mí me pasa que ahora en la cabeza tengo como todo relacionado con todos los conceptos, y es como que me tengo que sentar bien a diferenciar qué de cada concepto voy a relacionar del tema, porque indudablemente se relacionan todos los autores. Sí,
A ver, cuando yo te pregunté si podíamos mencionar algo del cuatrimestre pasado, cuando hablamos de la diferenciación entre femenino y masculino, tiene que ver con la industria cultural también. Sin duda. Entonces, es como que todo se relaciona con todo. Sí, digamos que de alguna manera estamos tratando de analizar, o sea, son como distintos problemas, pero que de alguna manera estamos dando vueltas sobre problemáticas que están vinculadas, naturalmente, ¿no? Y donde los conceptos y las herramientas teóricas eh, también están, digamos, relacionadas. Si bien no son exactamente lo mismo, indudablemente hay diálogos entre las teorías, se establecen relaciones, ¿no? Y sí, ocurre eso. Bueno, ¿alguno ya tiene algo pensado que trabajar? ¿No? ¿Sí? Más o menos. ¿Vos, Andrea, que estabas haciendo que sí? Más o menos con Pilar tenemos visto el tema de por ahí ir por el lado de los talles de ropa. Ajá, La ley de talles y todo el cuerpo perfecto, hegemónico, y por ahí. ajá. Y tenemos pensado tener algo de soporte visual y esas cosas. ¿Y lo harían desde qué teorías, digamos, o con cuál estaban pensando? Eso lo pueden trabajar con Weber, lo pueden Creo que trabajar web, sí, Weber, la representación bueno, Bourdieu social, todo eso. también podrían también usar alguna cosa de Bourdieu también, si quieren, pero sí, Weber tiene, bueno, y ahí van a encontrar muchos elementos ahí eh, de discurso mediático y y de las redes, ahí van a encontrar mucho. Sí, está bueno ese tema. O de los propios negocios de ropa que, o sea, También, ujú, todos lados. sí, hasta, hasta en las situaciones interpersonales, ¿no? Cuando uno va a un negocio de ropa. eh, Hasta en la ropa que te sugieren o en lo que te muestran. El famoso talle único que no le entra a todo A el mundo. nadie. Sí. Bueno, a mí me pasa que yo trabajo en un comercio y es Ajá. todo talle único. Y todo el tiempo me dicen, y viene más grande, no, talle único. Y te miran re mal o te contestan re mal. Y vos Mm, decís, o sea, en Santa Fe no hay tantos negocios que tengan no talle único, pero por ahí te tenés que aguantar varias miradas o contestaciones por eso, qué sé yo. claro. O sea, sí, porque la mayoría, bueno, ese del talle único, sí, es todo un símbolo. Igual por ahí las entiendo, porque venden ropa muy, o sea, cada vez la ropa viene Más demasiado chiquita. chiquita, pero muy, sí, es impresionante. Indiana, NASA. Yo tenía pensado el tema de la educación en cuanto a las diferentes clases sociales, cómo juega el rol de la educación de las diferentes clases sociales. Y abordar un poco el tema de en pandemia, las oportunidades que tuvieron ciertas clases sociales de seguir educándose y otras no. Tenía pensado Gramsci y también algo de Bourdieu. Bien. Hasta hoy eso. Capaz que mañana elijo otra cosa. Muy bien. Está bueno. Pero Sí, sí. Sí, interesante eso. Em, Está bien. ¿Y vos, NASA? Que habéis La verdad levantado que ni la. idea, por eso te había preguntado en el Classroom, pero me gustó mucho lo que hablamos de la palabra libertad, pero no usarla así, englobarla tanto, sino englobarla en lo que es la pandemia, o sea, o lo que fue la pandemia, y hablarlo con Bourdieu, como hablamos creo que la Ujú. vez pasada, pero o sea, solo enfocarme en lo que fue 2020-2021 la pandemia.
Está bueno, me parece que está bueno eso, vas a poder ahí, está interesante eso para trabajarlo. Sí, Sí, aparte hay un montón, o sea, material hay de sobra. sí. Bueno, eso fíjense también, por ahí cuando elijan el tema, que sea un tema que tengan cosas para analizar, digamos. Porque si les cuesta mucho encontrar elementos, qué sé yo, como que se les va a hacer más difícil, ¿no? Entonces, piensen en un tema que después tengan material para analizar, que les resulte más simple, ¿no? De análisis, ¿no? Eso es, cuando nosotros buscamos un objeto de estudio, una dimensión que es importante para la selección, digamos, para saber qué objeto de estudio usar, es, digamos, el que ese objeto de estudio sea algo que podamos tener, que sea asible, o sea, que podamos analizar, que tengamos elementos, que tengamos, porque si no se nos complica después el trabajo, digamos, ¿no? Y también está bueno, por ahí sí, es un tema que nosotros más o menos manejamos, ¿no? Porque eso también nos va a hacer más fácil el análisis, ¿no? Así que bueno, está bueno. Creo que vamos a poder hacer algo interesante. ¿Eh? Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿No? Tenía pensado empezar un tema nuevo hoy, pero no, bueno, está bueno que hayamos podido hacer esto. En todo caso, la clase que viene vamos a empezar con otro tema. Porque ya Dale, en estos 10 profe. minutos que nos quedan no tiene mucho sentido empezar un